Elvis Urbina. ¿Cómo está, Elvis? Buenos días, bienvenido. ¿Qué está pasando con la UNASUR? Conversábamos antes de comenzar la entrevista que hay algunos avances, hay algunas conversaciones. Cuéntenos, por favor, cuál es el estatus actual de UNASUR y qué expectativa hay de que esta se pueda reactivar. Sí, buenos días. Gracias, Alexis y Liceño, por la oportunidad de este espacio, y a todos los radioescuchas que nos ven, además por las redes sociales. La verdad es que agradezco la posibilidad de compartir este momento para intercambiar información sobre la situación de UNASUR. Luego del cierre técnico del año 2019, producto del boicot que ocurrió de 6 de los Estados miembros, y del retiro, particularmente del caso del Ecuador, que ocurrió posteriormente, habiéndose UNASUR quedado sin sede y forzosamente ocurrió su cierre técnico. Bueno, hemos atravesado el desierto de la desintegración. Quizás el impacto más importante que desde el punto de vista social ha tenido la desintegración de Sudamérica, y particularmente de la paralización de UNASUR, ha sido todas las consecuencias fatales que sobre nuestros países ha tenido la pandemia del COVID-19. Nosotros, UNASUR tenía operativo en Río de Janeiro un Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, que por cierto dirigía la compañera ecuatoriana Karina Vance. Y ese instituto tenía todos los mecanismos ya institucionalizados para, por ejemplo, hacer compras conjuntas de medicamentos en el mundo, superando el tema de las compras individuales, que encarecía los costos y los presupuestos de nuestros ministerios de salud. Eso, entre otros elementos que evidentemente en el intercambio de capacidades técnicas y profesionales hubiese contribuido de manera importante. Además de todas las alianzas que nuestros países tengan en el resto del mundo, sin duda que ese instituto ya tenía todas las capacidades para ayudarnos con ese tipo de pandemia. Actualmente UNASUR sigue, a pesar de ese intento de desaparecer la institucionalidad de UNASUR se mantuvo como un organismo multilateral con personalidad jurídica internacional, debidamente registrado ante Naciones Unidas y con un tratado constitutivo vigente, digamos, con todas las condiciones para reactivarse. En eso Venezuela creyó siempre, y por eso mantuvo acá en el Ecuador su representación permanente, y ejercimos la custodia de todo el legado y el patrimonio de UNASUR por consenso de los 5 estados que quedaron activos para aquel momento 2019-2020. Actualmente varios países que se habían retirado ya se han reincorporado, y otros están en proceso de hacerlo. Me refiero específicamente al caso de Argentina, que ya regresó desde el mes de marzo de este año, y el caso de Brasil, que lo hizo en el mes de mayo de este año. Y lo propio está en proceso de avanzar en eso Colombia, porque así lo anunció el presidente Petro a la salida de la reunión de presidentes de América del Sur, que convocó el presidente Lula el 30 de mayo de 2023 en Brasilia. Y lo propio también está anunciado por el nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, que así lo anunció en una reunión bilateral con el presidente Lula en mayo pasado. Así que luego de la reunión de presidentes de América del Sur, a la que me refiero, hay toda digamos, un esquema de trabajo con un grupo de contacto que se creó a nivel de cancilleres, que están trabajando justamente para elaborar la hoja de ruta que va a permitir la definición de cómo y cuándo el proceso de integración suramericano se va a retomar. ¿Cómo está, Elvis? Qué gusto saludarle. Gracias. Digamos, las condiciones actuales sin duda cambiaron un poco, la balanza está como nuevamente volviendo a lo que se vivió en años anteriores, pero digamos, hay todavía momentos, hay todavía estados, países que no damos ese salto. En Ecuador llevamos un proceso electoral anterior y ahora uno en curso, en donde se sigue debatiendo sobre estos dos modelos, y eso dificulta nuevamente esta reconstitución de UNASUR. ¿Cómo ven ustedes, de paso, digamos, el momento político que vive la región y particularmente países como Ecuador? Sí, eso quedó reflejado en la convocatoria que hizo el presidente Lula a los presidentes de América del Sur. Fíjense que el formato de esa convocatoria no es una reunión de UNASUR, sino que es una reunión de presidentes de América del Sur, lo cual le permitió al presidente Lula tener la presencia de países como Ecuador, Uruguay, Perú,
y en ese momento Paraguay, que todavía ya estaba finalizando la gestión del presidente Abdo. Sin embargo, en este momento impide ha habido manifestaciones públicas, por ejemplo en el caso de Paraguay, de su inconformidad o su desacuerdo con reactivar UNASUR. Sin duda que hay posiciones sobre ese particular. En esa misma posición está Perú, en esa misma posición está el Ecuador. Y sin duda que no hay ningún impedimento desde el punto de vista del derecho internacional. Específicamente me refiero a la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que impida que el organismo se reactive a pesar de la permanencia de esas disidencias. Hay quienes opinan que tenemos que reactivarnos con los 7 que están, con los 8 que están, y que progresivamente, que involuntariamente así lo mantenga, se vaya reincorporando. Ahora, como digo eso, digo lo otro referido a la experiencia y las lecciones que nos dejó esa primera etapa de UNASUR y todo lo que fue el proceso de boicot. Es decir, no hay excusas para que en este proceso nosotros, me refiero a los gobiernos responsables inicialmente de esta etapa, creemos las condiciones mínimas necesarias y suficientes para que esta integración verdaderamente sea la integración de los pueblos, la integración de los ciudadanos y de la gente. Eso quiere decir que no podemos esperar, como lo hicimos en la primera etapa, 4 años para crear los espacios de la participación ciudadana en UNASUR. Definitivamente no hay posibilidad de viabilidad de los procesos de integración sin esquemas de participación, y UNASUR lo establece desde su propio tratado que así debe ser. Entonces, en el Ecuador tenemos una preocupación legítima, digamos, y compartimos el hecho de que las organizaciones sociales han manifestado su interés, nos han acercado para manifestar su interés y su preocupación por recuperar su participación dentro de UNASUR en este proceso, indistintamente de la condición que tenga su gobierno dentro del organismo. Y eso quedó plasmado en un foro que el pasado 26 de julio tuvimos la oportunidad de acompañar en la Universidad Católica con más de 80 organizaciones sociales del Ecuador, de 8 de sus provincias, donde manifestaron su voluntad y trabajaron una agenda en 5 mesas de trabajo para manifestarle al resto de los presidentes de América del Sur su disposición de reincorporarse a ese proceso. Porque la integración ahora no hay excusas para que no sea de la gente y por la gente.